Luego de haber creado tu espacio de trabajo como lo vimos en el video anterior, la siguiente buena práctica es crear plantillas, lo cual nos agiliza mucho el trabajo del día a día. Para el ejemplo vamos a utilizar esta plantilla que yo lo utilizo a diario, la cual la tengo configurada con los siguientes materiales: unas muestras de color que siempre utilizo, una distribución de capas que igual siempre los utilizo, los pinceles que generalmente son los que utilizo algunos más, pero estos son sí o sí. Vamos a ver en este ejemplo que lo tengo ya realizado. Los colores que puedes ver en esta carpeta son los que utilizo generalmente para el intintado en cualquier ilustración. Y te voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla un poquito del proceso de este trabajo. Y la distribución de capas. Bueno, acá tiene un poquito más porque a medida que el trabajo requiera las voy creando. Tengo guías, tinta, color, referencia y fondo. Entonces aquí lo que voy a utilizar siempre es esto, es una capa de fondo en la cual en mi caso tengo blanco y negro para previsualizar cómo queda el diseño, una de referencia que generalmente es el boceto que lo realizo en Clip Studio Paint, luego la capa de tinta que es donde va el intintado como tal. Voy a desactivar la capa de boceto para que no se vean, y luego la capa de color, y a medida que el diseño vaya necesitando más capas las voy creando, pero generalmente son estas siempre. Y por cierto, esta de guías para saber hasta dónde me permite llegar, en este caso en un A4. Para crear la plantilla voy a venir a este documento que lo estábamos utilizando en el video anterior, que está por defecto como cuando creas un nuevo documento. Lo primero que voy a hacer es eliminar todas las muestras de color que no me sirven y cargar las que me sean necesarias. En este caso voy a utilizar papel, boceto y tramas, que es la que utilizo a diario. Voy a dar clic en la carpetita y se me pasa para acá. La voy a cerrar. Evidentemente puedes cargar aquí cualquier color que tú tengas creado, o en su defecto de los libros de color. Eso es indiferente. A ver, vamos a poner unos dos para que nos quede como muestra. Pongamos otros, un azul y un rojo. Ahora vengo al apartado de pinceles, los selecciono todos y los elimino. Y de la misma forma vas a cargar los pinceles que utilices a menudo. En mi caso, ilustración 2. Y aquí hay que dar clic en cada uno para que se vaya integrando al nuevo panel. Con esto tengo los pinceles. Ahora vamos a las capas. Y voy a empezar a nombrar esta. Esta va a ser la capa de fondo. Voy a crear una nueva capa en el icono de más. A esta le voy a poner boceto en este caso. Esta va a ser una capa de color, una capa para tinta, y una capa extra para guías de ser necesario. En el caso de mi plantilla, si desactivo todo esto y me quedo únicamente con el fondo, puedes percatarte de que si oculto esta caja me queda únicamente la mesa de trabajo, pero es un color crema. Si deseas saber cómo se realiza esto, me lo dejas en los comentarios y hago un video explicativo. Voy a volver al ejemplo que estábamos realizando, y acá, como puedes ver, la mesa de trabajo está blanca. Ahora vamos a crear unas dos cajas que siempre las hago en mi caso. La una va a ser negra, voy a quitar el contorno, voy a copiar esto con comando C, lo pego en el mismo sitio con comando F, y esta va a ser blanca. De esta forma tengo este fondo que en mi caso siempre es útil. Utilizo el uno para ver cómo me queda el diseño en fondo blanco y la otra cómo me queda el fondo negro. Generalmente la tengo activada solo en negro. Con esto estaría lista la plantilla como yo la utilizo. Ahora, para guardarla vas a venir a archivo y guardar como plantilla. Aquí utilizas cualquier nombre, en este caso tutorial. Y por defecto se te va a guardar en la ubicación que Adobe asigna a las plantillas. Como puedes ver, aquí tengo unas que yo utilizo. Lo puedes hacer de esta forma, guardar. Y para utilizar la plantilla que hemos creado existe dos formas. Puedes venir a archivo, nuevo desde plantilla, o su atajo Shift comando N. Buscamos la que hemos creado, en este caso tutorial, y damos clic en nuevo. De esta forma puedes ver que todos los elementos que hemos guardado en la plantilla anterior están acá. O existe el otro método. Ahora voy a cerrar esto y también voy a cerrar la que creamos. Me voy a quedar únicamente con esas dos. Bueno, esta también la voy a cerrar. Y el otro método es creando un documento nuevo. Vamos a crear nuevo, o su atajo comando N. Nos aparecerá esta ventana, damos más ajustes y aquí podemos ver un apartado de plantillas. Nos va a abrir la misma ubicación y podemos seleccionar el archivo que hemos creado, doble clic y se nos va a abrir nuevamente con todo lo que hemos guardado.
Aquí puedes guardar también símbolos, muestras, cualquier cosa que se te ocurra, se te va a quedar guardado. Como una sugerencia adicional, yo lo que hago es guardar las plantillas en una ubicación específica en mi disco duro. Por el hecho de que si alguna cosa le pasa al programa y no tienes un respaldo, pues las plantillas o todo lo que hayas guardado se te va a perder. Para guardar el documento en nuestro disco duro es tan fácil como venir al archivo, guardar como. Voy a digitar un nombre, en este caso prueba. Busco la ubicación, en este caso va a ser la que siempre utilizo, ilustración plantillas, y la voy a guardar acá. Y es muy importante cambiar el formato. Aquí vamos a elegir el formato AIT, Illustrator Template o plantilla de ilustrador. Cambio esto, guardo y voy a cerrar ese documento. Ahora voy a venir a la carpeta que había visto antes y tengo acá la plantilla que hemos creado en este momento. Si la abro, todo está configurado como lo habíamos dejado y de esta forma podemos trabajar mucho más rápido. Te deseo éxitos en todos los aspectos de tu vida. Nos vemos pronto. Chao.